Se suele decir a menudo que los misterios son esas historias que llaman desde el pasado distante, oscurecidas por los contextos, entrelazadas por vínculos y despojadas de pruebas que hubieran permitido una comprensión completa de los acontecimientos antiguos, quedando únicamente fragmentos, piezas de un rompecabezas por resolver. Si bien la llamada investigación histórica ha conseguido dar respuestas científicamente explicables a muchos de los grandes misterios de la humanidad a través de sus diversos enfoques, hay situaciones en las que, por una u otra razón, hemos tenido que apelar a nuestras creencias más básicas, recurriendo de manera sagaz al relato más evocador de la condición humana, el mítico y el legendario. Dentro de la vasta crónica de la Segunda Guerra Mundial, hay historias que han podido alimentar profusamente estos relatos, siendo una de ellas la relacionada a una curiosa fotografía tomada durante uno de los inviernos en el frente oriental, en pleno contexto de la llamada Guerra de Continuación entre Finlandia y la Unión Soviética. A primera vista, podemos ver en el fondo una toma de un paisaje boscoso en pleno invierno, y en primer plano, el brazo de una persona que sujeta algo que cuelga de las ramas de un árbol. Hasta aquí, todo parecería normal. Sin embargo, ¿me creerías si te dijera que esa cosa que cuelga del árbol es en realidad la piel desollada de un soldado soviético que había sido previamente mutilado por algo aparentemente desconocido? Debido a la escasa o nula información sobre esta imagen en los archivos estatales de ambos países y a la repentina desclasificación de dicha imagen muchos años después de la guerra por el gobierno finlandés, ambos factores hicieron que rápidamente se replantease la pregunta de quién pudo haber hecho semejante atrocidad por la de qué pudo haber hecho esto, metastatizando la creencia de que lo sobrenatural también tiene cabida en el marco de todas las historias que conforman la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué ocurrió realmente en los bosques finlandeses aquel invierno de 1942? ¿Y cuáles son las hipótesis plausibles que hoy existen para explicar el trasfondo de esta fotografía? El día de hoy, seguidores, acompáñenme a conocer todo lo que se sabe acerca de una de las imágenes más misteriosas que existen de la Segunda Guerra Mundial. En el año 2006, una periodista finlandesa llamada Anna-Stina Niukkonen publicó un reportaje fotográfico en el que daba a conocer una serie de 300 fotografías desclasificadas por el gobierno finlandés, que mostraban las imágenes más crudas y espeluznantes de la Guerra de Invierno y la Guerra de Continuación. Por decisión de las Fuerzas Armadas finlandesas, esta colección de imágenes se había mantenido oculta desde el final de la Segunda Guerra Mundial por miedo a provocar una reacción negativa de su entonces vecino soviético. Las fotografías mostraban desde cuerpos semidesnudos de mujeres y niños finlandeses ejecutados por soldados soviéticos hasta imágenes explícitas de ejecuciones sumarias y pilas de cuerpos de soldados congelados. Sin embargo, había una fotografía dentro de esta colección que se diferenciaba del resto, tanto por su contenido como por la propia descripción que las Fuerzas Armadas finlandesas dieron de ella, y que, en palabras de la periodista, mostraba la realidad más espantosa de la guerra. La descripción que se dio de la imagen fue la siguiente: soldados finlandeses mostrando las pieles de soldados soviéticos cerca de Maaselke, en la orilla del lago Seesiarvi, durante la Guerra de Continuación el 15 de diciembre de 1942. Por su parte, la leyenda original de la imagen rezaba: una patrulla de reconocimiento enemiga, a la que se le había cortado el suministro de alimentos, había masacrado a algunos miembros de su propio grupo de patrulla y se había comido a la mayoría de ellos. Según la 31ª edición de la revista finlandesa de Historia Militar, la imagen que acabamos de ver
forma parte de una serie de 3 fotografías tomadas clandestinamente por soldados finlandeses. Aunque esta imagen, que es la que muestra la piel desollada de un soldado soviético, fue la que más llegó a circular entre los álbumes de guerra y los centros de imágenes finlandeses, no fue en absoluto la más explícita de este suceso, pues las otras 2 mostraban en primer plano la cabeza decapitada de la víctima y sus vísceras extraídas. Por razones obvias, no puedo mostrar esas imágenes en este vídeo, pero encontrarán todos los enlaces pertinentes a la galería más abajo en la descripción. Dada la poca información adicional disponible, y también debido a la naturaleza extraordinaria y singular de la imagen, pues durante muchos años fue considerada como la única tomada que evidenciaba este suceso, algunas personas empezaron a preguntarse si un ser humano, debilitado por el hambre, el frío y los encarnizados combates, habría tenido tanto la fuerza como la crueldad necesarias para mutilar a un compañero de armas, desollarlo de la forma que se muestra en la fotografía y finalmente comérselo. A pesar de lo mencionado, la primera cuestión que a mí en lo personal me surgió durante mi investigación fue la siguiente. Si realmente se trató de un caso de canibalismo entre los soldados soviéticos, ¿por qué tomarse la molestia de desollar los cuerpos de manera tan meticulosa, especialmente considerando las duras condiciones climáticas? Leyendo algunos foros finlandeses en la web, mi investigación inevitablemente tuvo que redireccionarse hacia la mitología finlandesa. En ella descubrí la existencia de Surma, una bestia aterradora que personifica la muerte súbita y violenta, y que además actúa como un guardián del reino de los muertos, una suerte de cerbero dentro del folclore finlandés. El personaje de Surma aparece en Kalevala, una epopeya del siglo XIX, donde es comúnmente descrito como un perro grande con cola de serpiente. Según las antiguas leyendas, recitar un poema en su honor podía invocarlo con el propósito de aniquilar de manera brutal a una persona o incluso a un grupo entero. Asimismo, y según el diccionario de la Oficina Lingüística, que para los finlandeses desempeña el papel de la RAE para nosotros, la palabra surma actúa como verbo y se traduce literalmente como muerte o matar. En resumen, es posible que estas viejas leyendas fueran las que alimentaran aún más la idea de que no alguien, sino algo, llevó a cabo la masacre en los bosques finlandeses. Ahora bien, ¿podría existir una explicación más razonable para este inquietante suceso? Si bien la leyenda que acompaña la fotografía sugiere que lo ocurrido fue un caso de canibalismo entre soldados soviéticos, ningún historiador, ya sea ruso, finlandés o de otra nacionalidad, se aventuró en su momento a investigar a fondo lo sucedido. No fue sino hasta 2014, 8 años después de que la fotografía se hiciera pública, cuando el historiador e investigador militar finlandés Olli Klemola, junto a sus colegas Aake Kinnunen y Virpi Kivioja, ofrecieron nuevos detalles sobre lo que realmente podría haber ocurrido allí. En su libro conjunto titulado Álbum de soldados desconocidos, las páginas 120 y 121 arrojan un rayo de luz sobre esta inquietante imagen. Se relatan a continuación. Las imágenes de estas páginas muestran la piel, la cabeza y los órganos internos de un soldado soviético muerto a tiros por su propia gente. En 1994, como parte de una investigación sobre el canibalismo en las guerras de invierno y de continuación, la revista Nikki Posti publicó una entrevista con un veterano finlandés anónimo que estuvo presente en el momento de los sucesos de estas imágenes y que aportó mayor contexto sobre ellas y los acontecimientos relacionados. Los hechos se remontan al 15 de diciembre de 1942, cuando una patrulla finlandesa había sorprendido a una patrulla soviética mientras cocinaban la carne de su camarada. El veterano entrevistado había interrogado a uno de los miembros supervivientes de esta patrulla, el alférez Anttila, un comunista finlandés que en 1932 había desertado a la Unión Soviética. Anttila confesó que el objetivo de su patrulla
era reconocer la movilización de tropas enemigas en las carreteras cercanas al lago Segocero, en la Karelia soviética, entonces bajo dominio finlandés. No obstante, las fuerzas finlandesas terminaron avistándoles, y enzarzados en el tiroteo que siguió, 2 miembros de la patrulla de Anttila cayeron. Habiendo perdido el contacto por radio con sus propias tropas, los hombres restantes tuvieron que esconderse en la retaguardia finlandesa durante aproximadamente 2 meses. En ese momento, de la patrulla original de 6 hombres, solo quedaban 2 soldados de origen ucraniano, un cabo finlandés que había desertado a la Unión Soviética y el propio Anttila. Cuando uno de los soldados ucranianos del grupo se rompió una pierna, impidiéndole continuar, Anttila no dudó en dispararle, y junto con el resto de sus hombres, procedieron a comérselo. Tras quedarse nuevamente sin provisiones, intentaron regresar a territorio amigo, cruzando el lago Segocero, pero fracasaron. Abrumados y hambrientos, Anttila le disparó al otro ucraniano que quedaba de su patrulla. Alarmados por el disparo, los finlandeses sorprendieron a Anttila mientras él y sus hombres cocinaban el cuerpo desollado y mutilado, cerca al asentamiento urbano de Maaselke. En el interrogatorio, Anttila declaró arrogantemente que la carne humana sabía muy bien, similar al sabor del pollo. Las diversas fotografías de las partes del cuerpo y la piel desollada fueron tomadas por un cabo de Turku, perteneciente al 2º batallón del 60º Regimiento de Infantería, que había recibido la orden, junto con otros 2 soldados, de enterrar el cadáver. Pero antes de que pudieran siquiera manipular los restos mortales del occiso, la piel desollada que colgaba de las ramas de un árbol se desgarró por completo, y no tuvieron más remedio que colocarla con lo que restaba del cuerpo mortal en una camilla. Fue entonces cuando el cabo aprovechó para tomar algunas fotografías, que fueron tomadas, cabe señalar, sin la debida autorización, ya que en teoría el permiso fotográfico concedido a los soldados finlandeses prohibía, junto a las ejecuciones y los cadáveres, las imágenes que retrataran sujetos no convencionales. Durante su licencia en su natal Turku, el cabo fabricó decenas de copias de las inquietantes fotografías que luego intercambió con sus camaradas por licor, tabaco y dinero, lo que dio como resultado que terminaran circulando tanto dentro como fuera de Finlandia. Aunque el relato del alférez Anttila pueda parecer creíble y concluyente a primera vista, lo cierto es que su historia acabó suscitando más dudas que certezas. Por ejemplo, cabe hacerse la pregunta de que, si la patrulla soviética se encontraba en una situación desesperada al encontrarse aislada tras las líneas enemigas y al acecho de patrullas enemigas, ¿por qué alertarles tan descaradamente disparando a uno de sus hombres, tomándose la molestia de mutilarlo y despellejarlo, para finalmente cocinarlo como si de una parrillada se tratase? Además, no debemos pasar por alto el importante factor psicológico, el cual había tenido un impacto significativo en los soldados soviéticos desde la Guerra de Invierno. Y es que, en palabras del historiador William Trotter, rendirse a los finlandeses no era una opción para los soldados soviéticos. Esto debido a que la propaganda les había dicho que ellos no dudarían en torturarles hasta la muerte. Por esta razón, y si se me permite la expresión, resulta poco creíble que una patrulla hubiera decidido exponerse de esa manera. No pretendo deslegitimar en absoluto los estudios que confirman la existencia de casos de canibalismo durante la Segunda Guerra Mundial, pero lo que sí me genera suspicacia en este caso concreto es que en todos los demás casos estudiados de canibalismo durante este conflicto, ninguno de ellos incluye el desollamiento y la mutilación metódica como parte de esta práctica. Hago el recalco de que todo lo que he dicho es bajo el entendimiento de que el acto de recurrir al canibalismo, al menos entre personas civilizadas, forma parte de una medida extrema en la que está en juego la propia existencia y, por tanto, tiene su causa inmediata en la desesperación y la necesidad radical de obtener alimentos.
Otro factor que complicó aún más el esclarecimiento de los hechos en su momento, y que con el tiempo alimentaría aún más las dudas sobre la fotografía, fue que todos aquellos relatos de canibalismo durante la Segunda Guerra Mundial fueron, como señala el sociólogo finlandés Matti Parjanen, descartados como meras fantasías colectivas, en un intento de restar importancia a un tema que no era fácil de tratar en aquella época sin tabúes sociales. No fue sino hasta el año 2006 cuando la imagen comenzó a difundirse ampliamente en los medios, lo que inevitablemente desencadenó una nueva oleada de preguntas sobre su autenticidad. Precisamente, una de las hipótesis que cuestionaban su autenticidad planteaba la posibilidad de que lo que se ve en la imagen no fuera piel humana, sino que pudiera ser la de un animal, un alce, por ejemplo, o incluso un trozo de una tienda de campaña. Pero como señala Olli Kleemola, puede que esto último no sean más que meras leyendas, creadas a propósito por los propios veteranos de guerra, para liberar sus mentes de cualquier tipo de traumas y trastornos bélicos. Después de todo, el sentido común nos dice el simple acto de estirar una piel humana desgarrada y mutilada del cuerpo de una persona, solo para ser fotografiada, era algo que ni siquiera un soldado curtido estaba acostumbrado a hacer todos los días. Es por todo lo anterior mencionado, por lo que la fotografía de esta masacre ocurrida cerca al poblado de Maaselke, a orillas del lago Segocero, sigue planteando muchas preguntas que muy probablemente nunca serán respondidas más allá de toda duda razonable. Ya fuera un ataque de locura, una necesidad imperiosa de comer, o algo mucho más inquietante e inexplicable, lo que ha quedado claro de toda esta historia es que el destino de aquellos hombres tan atrozmente mutilados y desollados dio vida a una de las imágenes más misteriosas de la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de darle a me gusta al vídeo y ya nos vemos en la próxima batalla. Upon this battle depends the survival of civilization.